creación del Creador, el inicio. Esta mañana queremos enviar un saludo a todos aquellos que nos ven, que se han suscrito a nuestro canal y que comparten todas estas enseñanzas. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con el pueblo de Israel. Un tema que tiene que ver en sí globalmente, con todo el universo. Y también vamos a mirar la posición, vamos a conocer la posición de este pueblo. Por eso nuestro tema en este día son vidas pasadas según la Torá. La Torá es el libro sagrado que tiene el pueblo de Israel, el pueblo judío, que es donde contiene las leyes, ¿sí? Son las normas, es el Vadenecum que el Eterno ha entregado al pueblo de Israel. Es por eso entonces que vamos a hablar hoy acerca de las vidas pasadas, que en síntesis traduce como la reencarnación. ¿Qué opina el pueblo de Israel? ¿Lo tiene dentro de sus escritos? ¿Qué plantean ellos referente a esto? El tema entonces, les decía que es un tema fascinante, que la tradición milenaria de los hijos de Israel poco habla, pero lo tienen allí y se habla en voz baja. ¿Sí? Tenemos que definir si existe y cómo existe esta reencarnación o la reencarnación en el pueblo de Israel. Porque detrás de cada palabra en el mundo de la Torá, las palabras son similares a los que las tradiciones espirituales manejan. Pero la idea y el concepto que hay detrás es muy diferente de responder si existe o no existe la reencarnación en este plano o en esta comunidad o en este pueblo. Primero todos tenemos que definir si existe, lo que es seguro, porque la reencarnación existe, ¿sí? Lo que no existe es la muerte, lo que siempre nos dijeron que era lo que nos iba a separar de Dios, que es a través de la muerte, y que los muertos nada saben y que los muertos están allá en el valle de los muertos. No. Allá en ese valle están los cuerpos, los vehículos que utilizamos, ¿sí? Por un tiempo, gracias al Creador. Pero el alma que viene de lo alto, que es del Creador, que es el que nos da la vida, la energía, el poder de estar acá, esa parte vuelve a ir. Eso es indudable y eso lo dice la misma Escritura, ¿verdad? Entonces, primero todos tenemos que definir entonces esto. Y es que la definición del mundo de la Torá, la reencarnación en vidas pasadas, no tiene nada que ver con el concepto general de esto, a lo que en las diferentes tradiciones se explica. Podemos tener entonces indicios concretos de esto. Entonces, para empezar, lo que vamos a abordar va a ser la veracidad y el alcance del fenómeno, o sea, esto ya lo están viviendo. Una especie de sensación subjetiva que las personas tienen en todas las culturas. Todos hemos pensado, yo esto ya lo viví, esto me trae recuerdos de algo, no sé de qué. Estas personas yo las conozco, no sé de dónde, pero yo las conozco. Este lugar, tal cosa, me es familiar. Yo ya estuve aquí, no sé cuándo, pero estuve. Todas estas cosas, eso lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo sé? O cómo se va a ocurrir determinadas cosas, todavía no ocurrió. Tampoco la comprobación de diferentes niveles del yo, si hay en el yo, o que estoy yo, o si soy el único que estoy presente, es uno a la vez, o hay diferentes niveles de ese yo mismo, en diferentes planos de la existencia que coexisten y van como mundos paralelos entre sí, comunicándose para después ver sobre la misión y el propósito de vida eventualmente anteriores,
y esta vida es un estado intrauterino. Son preguntas que el pueblo de Israel se hace para ver en qué nivel podemos detectar entonces que estamos en esta revelación e indicio de quienes fuimos o podríamos haber sido en vidas pasadas, e indicios de cómo descubrir nuestro propósito individual que Dios envía. Todo esto sí es lo que vamos a tratar de abarcar, sí, obviamente de forma sintética, o sea, hacerlo de una manera pues no tan profunda, porque si no, no tendríamos todo el tiempo suficiente, ¿verdad? La pregunta para todos ustedes: si alguna vez en la vida han experimentado la sensación de que esto que estoy por vivir o esto ya lo viví, o situaciones similares. Tal vez han pensado, esto ya lo viví, ya pasé por esto alguna vez. El fenómeno se llama déjà vu, que es una percepción extrasensorial, o sea, no se accede a esto a través de los sentidos. Imagínense que yo siento una premonición, una sensación de que se está por caer un artefacto del 10º piso. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo viste? No, no lo vi. ¿Lo sentiste? ¿Cómo lo percibiste? ¿Lo tocaste? No. ¿Cómo era? ¿Era rugoso? ¿Era rígido? No, no sé cómo. ¿Se escuchaba? No, no lo sé. ¿Cómo se olía? No sé cómo se puede oler, ¿sí? No sé cómo se va a caer. Esa sensación extrasensorial de que algunas cosas pueden ocurrir y de hecho a veces ocurren, a veces no, nos da la pauta de que sí es muy factible que puede pasar sin ser profeta. Obviamente esto sucede en todas las culturas, en todos los países, en todas las épocas, siempre ha pasado. Premoniciones basadas, pues las premoniciones pues firmes, serias, que son basadas en algo del ser, que tal vez lo vivió antes, que lo puede percibir nuevamente. Esta sensación, la gente cuando habla de esto, hace este gesto, como si fuera que tiene que ver con algo cardíaco, como si fuera un hipertenso. No tiene nada que ver con eso, pero ante la imposibilidad de no comprobarlo con los sentidos, tampoco se puede transferir. No es que puedo yo, o no es una experiencia sensorial que la capturo con mis sentidos y la puedo compartir con otro, con científicos que lo puedan investigar. No, eso no es medible. Eso ya lo hemos hablado en otros videos. Pertenece dentro del ámbito de las percepciones extrasensoriales, y hay muchas y de muy diferente índole. Tenemos que entender entonces de qué se trata. El hecho de que perciba, que pueda asistir, esto no me da la pauta de que quizás en alguna vez estuve acá y ya viví esto que me tocó vivir de nuevo. Por eso no sé cómo lo sé, porque estuve acá. ¿Cómo estuve acá? Si en otra dimensión estuve y todo estuvo y esta escena se repite y nos toca que volver a vivirla una y otra vez. Eso se llama percepción. Percibimos muchas veces que ya estuvimos, que ya lo hicimos. ¿Y cuándo? No lo sabemos. ¿En qué época? No lo sabemos. Pero tú apenas estás viviendo ahora. Sí, pero esto me es familiar. Tremendo eso. Entonces, por eso, la reencarnación, ¿sí? Es algo que es innegable, que se puede tratar, o en muchos países lo tratan de otra manera, ¿sí? Pero que existe, eso no le cabe duda. Y que en las mismas Sagradas Escrituras habla de esto, lo habla, ¿sí? Entonces, ahora, en conformación del pasado, del futuro, de algo, obviamente, pero al ver que esta percepción se repite en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes personas, nos da la pauta que es algo semicientífico. ¿Por qué científico? Sí, porque científico no es.
y es porque no es alcanzable con los sentidos, pero el hecho que se dé en todas las culturas, en todas las personas y con testimonios que se dan en todas las épocas, me da un indicio de que es un dato real, no porque se compruebe, no porque se comprueba, realmente por la cantidad de testimonios que hay respecto a esto de diferente tipo de personas. Cuando más diversos el público, es mejor todavía. Entonces, estas percepciones, al igual que los encuentros cercanos a la muerte, me refiero a personas que han muerto por algunos minutos aquí y han tenido unas vivencias y han podido hablar con esos seres que trascendieron antes de ellos y han podido tener unas sensaciones, unas vivencias que realmente son espeluznantes para todos, pero son tan reales que les cambia su vida, les cambia la vida. Es por eso que no podemos entonces negar esto, aunque no sea comprobable científicamente. De hecho, hoy por hoy, a través de los estudios científicos, han podido establecer la razón, o sea, de lo que está compuesto el hombre y cómo es posible que un alma, pueda, después de haber trascendido, pueda venir e interactuar. Eso a través de la física cuántica ya es explicable, ¿sí? Si gustan, busquen por allí, allí en internet, pueden buscar acerca de esto, ¿sí? ¿Qué dice la física cuántica acerca de la muerte? ¿Sí? Y ustedes pueden encontrar allí lo que hoy por hoy dice acerca de este tema, ¿sí? Entonces, ahora la sensación de familiaridad de esto, de que yo percibo que ya estuve aquí, sin el conocimiento obviamente previo, no es una deducción de la experiencia, no es una percepción en base a datos que conozco, porque si no, digamos que es una proyección de lo que conozco o de lo que me intuyo, o la experiencia me indica que va a pasar esto. A veces puede ser consciente o inconscientemente que lo hagamos, pero de eso no hablamos, porque eso es de natural deducción, consciente e inconsciente, de una serie de datos de que fui procesando, que pueden ser conscientes mío, ¿sí? Pero me da como conclusión que esto pasa y puede pasar, realmente pasa, está pasando a millones de personas y le ha pasado toda su vida, ¿sí? Por eso, la sabiduría milenaria de la Torá, de las escrituras que conserva el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí?, transmitida en la sabiduría milenaria de los ángeles de Israel y de los seres de luz, en diferentes saberes de la Torá, como el Midrash, el saber místico judío llamado la mística, la Kabbalah, nos revela un poco de esto, y principalmente la pregunta ya siempre sobre el propósito: ¿para qué me sirve? No solamente quedarse con el fenómeno, sino para qué me sirve o qué me está anunciando respecto de esto, de lo que tengo que hacer con mi vida y para qué Dios me pone esto, para qué está delante de mí esta situación. No tanto el qué y el cómo, sino el por qué, el para qué de esto. Estamos hablando de que hay una experiencia similar a esta, no igual, pero similar, para que veamos lo que es un tipo de sensación, si bien extrasensorial, pero realmente en tanto que hay mucho testimonio de diferentes personas que debido a lo mismo que usaban las experiencias cercanas a la muerte, y de esto hay millones de testimonios. Mucha gente en diferentes culturas, en diferentes lugares, que es lo que la diversidad de no focalizado un grupo determinado, por ejemplo, un grupo de creyentes de una secta, sino mucha gente reporta que ante la muerte clínica, tiene una muerte clínica, es decir, no una muerte irreversible, sino tiene una experiencia cercana a la muerte, por eso se llama muerte clínica o ECM, es entonces encuentro cercano a la muerte, ¿sí?, o experiencia cercana a la muerte, que se ve a sí mismo como que está flotando en un cuerpo etéreo que entra de luz, que entran de luz. Sobre todo en la Kabbalah dice
luz y desesperación. Más allá de las prácticas religiosas, de las nacionalidades, de su cultura, cuentan lo mismo de la sensación del yabuque. Yo ya estuve aquí, dicen. Es reportado por mucho tipo de personas y nos da la pauta para investigar desde el rigor de los libros de qué se trata esto y más que todo, ¿para qué me sirve? O sea, básicamente si hay vidas pasadas y esto sé porque yo ya estuve, ya me tocó la circunstancia y así reaccioné de tal forma y ahora vengo para tener libre elección de actuar de la misma o diferente forma, que eso es otro aspecto de las vidas pasadas. Por eso nuestro tema hoy, vidas pasadas según la Torá. La transmigración de las almas, le dicen en algunas partes, que no le dicen reencarnación, sino que le dicen transmigración de las almas que vienen y están en un cuerpo por un tiempo. Obviamente no es que vengan y se apoderen de un cuerpo, no. Todos pasamos por el mismo proceso de salir de matriz, de hacer todo el proceso de anulación del conocimiento pasado o del del historial pasado, para que podamos entonces desarrollar en esta vida lo que es la verdadera evolución, el crecimiento, la rectificación y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, quiere decir entonces la transmigración de las almas, quiere decir que mi alma ya estuvo aquí y por algún motivo no terminó la tarea que fue designada. Consecuentemente, Dios vuelve a meterme en un cuerpo para experimentar circunstancias diferentes, pero con el poder de decidir diferente. O sea, no como una tragedia de un destino que se repite, porque el ser humano no funciona así. El ser humano sale del ámbito de la causa del efecto o el karma, que dicen en otras culturas y en otra dimensión de acción que se llama recompensa y solución. O sea, tenemos el libre albedrío, sin embargo Dios me vuelve a poner en la misma circunstancia para que yo tenga la libertad de elección de sembrar igual o diferente. Vamos a ver esto más todavía. Actualmente en la vida que tengo ahora, puedo comunicarme puedo comunicarme de alguna forma con las vidas pasadas en diferentes dimensiones. Cada vida puede dar muchas vidas paralelas, pero hay comunicación entre ellas. Siempre. Eso siempre va a ocurrir. Imaginémonos una empresa de manufactura que funciona los 3 turnos y cada uno labora en serie hasta la culminación de la jornada. Cada uno sabe que debe continuar la obra de forma correcta hasta terminar el producto. Ninguno de los turnos puede retrasarse porque perjudica la cadena, porque todo se hace en cadena, ¿sí? Porque no solamente que atrasa todo el sistema, llegando a pasar esto, no cumple con su visión, que era a partir de lo que dijeron, el hacer de eso, algo así, y si no lo hace, no solamente que va a perjudicar el sistema para atrás y también para adelante y no le va a dejar en tiempo y en la forma el trabajo siguiente de la mañana, lo que tiene que hacer caso omiso y por eso tiene que proseguir la marcha formando un caos en la empresa. ¿Sí ve? Entonces, trayendo ese ejemplo a nosotros, nuestra vida es una serie de conjuntos de diferentes dimensiones que cada una le va dejando una tarea en la posta hasta culminar toda. Y si uno no lo descubre a tiempo, no solamente que no observe parte de su propósito en la vida, sino que trabaja el sistema para adelante, o sea, traba ese sistema, no puede seguir hacia adelante. Entonces, para entender eso, mostrarán algunos ejemplos. Como siempre, se trae la regla de ejemplos y metáforas de la vida cotidiana para poder abstraer después de eso y entender cómo sería. Lo primero que tenemos que comprobar si existen diferentes niveles de yo, entonces voy a avanzar un poquito más.
¿Qué significa entonces? Que yo debo entender que estoy aquí con un propósito de vida. El propósito de vida es evolutivo en el conocimiento de las experiencias diarias, en el trato correcto de acuerdo a la ética moral, en todas las áreas de que atañen a una vida, y como tal entonces yo tengo que saber que he venido a rectificar. Entonces debo empezar a trabajar en mí, bajo el conocimiento que el Creador me ha dado por medio, sea de las pautas de ética moral que Él me ha establecido desde el principio de los siglos. Cuando hablamos de la palabra yo, que es la palabra más utilizada en el lenguaje humano y en sus conjugaciones, vean ustedes que en todos los idiomas, en todas las culturas, siempre la palabra más utilizada, la palabra yo quiero, me gusta a mí, con respecto a mí, siempre yo, y sus conjugaciones están muy vinculadas. Entonces, ese yo es una sola unidad en yo, y hay diferentes yo, en diferentes niveles. Cuando yo me conozco como yo, el ser humano es el único que tiene yo. Los animales no tienen yo. ¿Qué soy yo? Muy difícil de describirlo, y fíjese en los diccionarios que es muy difícil escribir qué cosa hacer yo. La gente tiende a decir yo, y si sabemos que yo, pero para descubrir la palabra que otro entienda, es muy difícil comprimir y transportar y comunicar ya del yo a otra persona, ¿sí? Yo soy ser humano, y así como yo entiendo que tengo, pero lo que es seguro es que el yo sale del grupo cuando yo digo yo. Todos tienen frío. No, yo tengo calor. El yo es el que puede salir del grupo y tomarse como una individualidad. Entonces, recuerde que nuestro Creador, el hacedor de maravillas, el Todopoderoso, es el gran yo soy, ¿sí? Yo soy el que tú necesitas, ¿sí? Entonces, usted y yo somos yo soy, hijos del gran yo soy, del Todopoderoso. Somos creación de ese gran yo soy. Como tal, yo soy, yo puedo, ¿sí? Entonces, el yo también tiene que ver con la personalidad del ser humano propio, y del hecho de que hay en el que hay en el ser humano. El ser humano es el único que es parlante, puede hablar. La palabra es un vehículo complejo y diverso que sirve para comunicar ideas complejas y pensamientos complejos, que quiere decir que no se traduce a opciones de supervivencia como los animales, que tiene una actividad que no tiene una actividad neuronal, o que tiene una actividad totalmente diferente a ese yo que nosotros tenemos. Por esa actividad laboral, esta función de una naturaleza, un propósito muy básico de supervivencia, alimentación, refugio y reproducción. No hay dilemas, culturas disyuntivas o elevación, no hay complejos morales, no hay lucha entre instintos, porque no hay debo hacer, quiero hacer eso. Esto solamente es propio del ser humano, y la palabra es la herramienta compleja que comunica esas emociones complejas. En tanto no tiene que ver con la supervivencia solamente o de su integridad, con una realización personal y con los aspectos más elevados del ser humano de ahora. O sea, que los animales no se preocupan como nosotros, ¿sí? No tienen un propósito de vida, sino que tienen una razón de vida, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros sí la tenemos, ¿sí? Así como hay diálogo con otros seres humanos, también hay diálogos interiores con mi ser. Con uno mismo son fluidos, todos los experimentamos muchas veces durante el día. Yo hablo conmigo mismo, tú hablas contigo misma, todos hablamos con nosotros mismos. De hecho, hay un diálogo, y un diálogo se puede dar solamente entre pares.
La comunicación de la palabra es una comunicación entre pares. No hay que dialogar con una piedra, no puedo dialogar con animales. El diálogo no se da el diálogo se da entre el ser humano, ¿cierto? Solamente, no entre el ser humano y un animal. Usted le puede hablar a un animal, pero no hay un diálogo, porque el animal no puede hablar, ¿cierto? El diálogo está entre dos seres humanos que manejan el mismo código de comunicación. En el mismo momento puede hacer de dos seres humanos, pero si uno habla inglés y otro español, no hay comunicación. Si dos hablan español, pero no están en el mismo momento interactuando, decimos que habla la pared. No hay comunicación. La comunicación es que hay dos que están en situación similar de jerarquía, que se pueden hablar. El hecho es que el ser humano se habla a sí mismo y hablar es un código de contacto, de comunicación entre pares. Deduzco entonces que hay más de uno, deduzco yo que hay más de un yo, porque mi yo, a quien le habla, cuando me hablo a mí mismo, sin hablar, es para afuera, es para otro, pero acá me hablo por dentro. O sea, yo mismo puedo hablar a mí mismo, sí, puedo. Esto lo vemos aún en los salmos. Cuando leemos los salmos, hay un salmo donde dice el rey David, sí, mirándose al espejo se está diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en el Creador, que aún he de alabarlo. ¿Sí? Salvación mía, roca mía, castillo mío. Él se está hablando a su yo. ¿Sí? Si me habla dentro de ese yo, quiere decir que le estoy hablando a alguien. Entonces me cuenta que al menos somos dos. No somos, uno somos, uno que habla y otro que escucha, sino que es un diálogo, pero que puedo hablar de mí mismo, porque el diálogo es justamente para otro. Si me hablo a mí mismo, le estoy hablando a otra parte de mi yo. Entonces hay un yo que habla de un yo que escucha. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta que estoy hablando conmigo mismo? De repente escucho mis diálogos interiores, y se da muchas veces cuando uno está hablando con otro o en una actitud de reflexión. En tanto, por ejemplo, en la terapia psicoanalítica, que uno se escucha que está hablando consigo mismo y a su vez está pensando diferentes cosas. Ahora uno se percata que está hablando con uno mismo, como uno se percata, ¿cómo se percata uno? Si él le habla al yo, ve seguramente, yo sé que está hablando o que está viendo la escena. Imagínese un teatro y que hay dos actores. El actor A le habla al actor B, y ahora, ¿quién percibe que el actor A le habla al actor B? Seguramente un actor les está observando la imagen, que A habla a B. Entonces, si me percato y percibo que me estoy hablando a mí mismo, ya no somos dos, ¿sí? Ya es uno que habla, que uno que escucha, que uno que está mirando. Somos tres. Yo sé que es el que habla, el que escucha y el que percibe. Le tenemos tres ahora. Así es como me doy cuenta y me percato de que estoy hablando conmigo mismo. También me doy cuenta y me percato que me estoy percatando de esto. Sí, pues es un juego de palabras, ¿verdad? Entonces, muchas veces, analicen esto, tenemos entre nosotros mismos exposiciones, reclamos, ¿sí? Y una cantidad de cosas que queremos decirle a la otra persona, pero más bien se lo decimos a ese yo interior. Y empezamos un diálogo de dar razones, y uno habla y el otro habla. Es porque, si ustedes analizan, se van a poder percatar de que dentro de sí es como si hubiesen varios. Tremendo. Que están en una dimensión diferente, sí, dentro de nuestro ser. Y por eso es que dicen que hay varias versiones de usted mismo, ¿sí? Unas dentro de ti, otras están en otro plano, ¿sí? Entonces,
Continuando entonces, cuando yo pienso y percibo que pienso, cuando yo hablo y yo digo, yo me afirmo. De hecho, cuando tengo que hablar palabras, ustedes tienen cada palabra, las cuales no están consustanciadas. El ser humano tiene el pudor de esto, tiene que decir algo. Mira, estoy obligado a decir esto. Son voces, no hay selección de lo que estoy hablando. Estás hablando cosas que no son. Cuando alguien te habla y sabes que está engañando y sabes que te está engañando y sin embargo no le cae la mirada, le podemos decir, ¿no te da vergüenza que tú me estás diciendo mentiras y ni siquiera bajas la mirada, sino que antes la sostienes arrogantemente? ¿Cómo no te cae la mirada? Porque los dos sabemos que está callado, sin embargo no tiene pudor, o sea, la verdad no está en él, en la palabra. Por eso el segundo yo, el sensor de la palabra, el yo de la acción, el ser humano cuando acciona, cuando se mueve, no es lo mismo que un animal que se mueve. El animal no controla tanto los impulsos, no tiene control, es más tosco en sus movimientos. El ser humano es mucho más gradual, calibra sus movimientos, el pensamiento, el yo de la palabra, el yo de la acción, el yo de las emociones, el yo del intelecto como sistema de pensamiento, el yo de los deseos, del deleite, siente que ese yo es el que interactúa en mi vida. Entonces, así como en esta vida hay 7 niveles de yo que interactúan entre sí, obviamente que dentro de un mundo de un ser humano que es súper complejo, es una batalla constante entre todos estos yo. En muy pocas veces en la vida puedo alinear todo esto que yo digo y estoy presente con mi deseo, con mi deleite, con mi pensamiento y con mi acción. Muchas veces está todo fragmentado y lo que hago no tiene que ver con lo que pienso, ni con lo que digo, ni con lo que sueño. Así como esta vida tengo 7 partes, también para esto, para atrás o para adelante, y puedo tener 7 partes, 7 del yo. Así hay 7 fragmentos de mi yo que tienen cada uno una función de interactuar juntos o separados, y también para atrás en instancias anteriores en esta vida o en instancias posteriores a esta vida, y puede haber mi yo en repartidos en diferentes instancias. Entonces es como ser conscientes de lo que nosotros somos, ¿sí? Y esto es algo que estudian los cabalistas y el pueblo de Israel. No lo digo todo, hablo de todos aquellos que profesan la religión judía, aunque el judaísmo no es una religión, el judaísmo es un pueblo, pero dentro de ese pueblo trabajan unos, la religión judía ortodoxa, ultraortodoxa, con todas sus derivaciones, con todos sus nombres que usted quiera o que usted conoce. Entonces, vamos a hablar a partir de lo que sigue, que es de los diferentes yo, y es que pueden interactuar, que son las vidas pasadas y futuras eventualmente, y que es el concepto de la declaración de todo lo mismo. En este contexto se da a entender de que uno puede ser más de uno, más que la libertad de elección la tengo en esta vida. No tengo libertad de elección en la vida pasada porque ya la viví, y en la vida futura porque tendré otra libertad de acción cuando la viva. La libertad la tengo acá, de donde puedo definir. Por eso tengo que pensar en el aquí y en el ahora de forma racional. Estos son los niveles del alma que habla la Kabbalah. No niveles del alma, son diferentes al alma en sí. Tiene una estructura muy compleja, solamente una pequeña porción del alma interactúa con el cuerpo, el resto queda en su casa más triste. Entonces, ¿qué fragmento del alma habita en tu cuerpo? Para una misión determinada, eso es lo relevante. En cada Kabbalah hay una cartografía espiritual muy compleja, pero siempre tenemos de no perdernos en esa cartografía espiritual e ir a lo puntual y a lo que depende de nosotros, que
que es la pequeña porción del alma en esta vida, no en vidas pasadas y en vidas futuras, es en esta vida porque estamos en aquí y ahora, ¿cierto? Cuando hablamos de almas, que es un elemento muy complejo, que tiene muchas facetas y una pequeña parte de eso, baja el cuerpo en esta vida donde tengo libre elección, el resto hoy ya fue rectificado. Vamos a ver qué significa más adelante rectificada o lo va a hacer más adelante, o esa alma pertenece a un conjunto de almas familiares que tienen en conjunto un propósito. Veamos de qué se trata. Recuerde que estamos hablando de vidas pasadas según la Torá. Esto es según los estudiosos de la Torá para que quedemos claros, ¿cierto? Veamos de qué se trata. ¿Quién más perfecto? Sí, ¿quién más perfecto? Adelante, tiene que ver con el yo. Una vez yo estaba durmiendo hace como 5 años. Yo no sé si ustedes han escuchado lo que tiene que ver con el yo. Conoce cuando uno dice de que uno se desdobla. Yo estaba durmiendo y yo me vi que me desperté, que me levanté de la cama y me asusté. Me angustié como me vi para atrás y yo estaba acostado, automáticamente me devolví porque me asusté, me angustié y yo quería hablar pero no podía. Quería rezar y no podía rezar, no podía hacer nada y me llené de angustia y de cansancio de tratar de despertar y de pedir ayuda, como recién me quedé dormido de cansancio. Pero en el tema de las percepciones y los sueños y la percepción, que a diferencia de los sueños en vigilia, acá hablamos en vigilia, no en un sueño. Hay otro tipo de percepción, pero lo primero que tenemos que determinar si eso que estoy percibiendo como sueño tiene un factor biológico o tiene un factor espiritual. Esto es un sueño que también es un modo de transmisión, porque a través de los sueños podemos hablar no solamente con ese yo interno que tenemos, sino también podemos desplazarnos y podemos continuar con nuestras vidas en otra esfera, y también recibimos instrucción de parte de nuestro guía, espiritual y todas estas cosas. Entonces, estoy despierto y percibo el jabón, se da en vigilia. Esa es la diferencia. Percepciones o diferentes cuestiones biológicas que hacen que esté en un periodo de sueño y vigilia. Entonces lo que percibe tiene que ver con esa dinámica, no con la dinámica del yogur que es en una vigilia. Entonces, lo que yo tengo que tener claro es que también puedo tener visiones estando en ese lapso entre medio dormido y medio despierto. Ahí puedo tener una percepción, puedo tener una visión de algo, pero también puedo estar en un momento de descanso en la empresa o en la casa o en alguna parte. Estoy en reposo y puedo cerrar los ojos un segundo y en ese segundo puedo tener una percepción de una visión de algo. ¿Sí ve? De algo que puede suceder o que ya sucedió, pero tiempo después, puede ser horas o días, vivo nuevamente esa situación y ese recuerdo viene otra vez. Dice, claro, yo esto ya lo viví, me es fácil o me es familiar, entonces lo puedo solucionar porque esta ya es una vivencia pasada. ¿Sí? Entonces, primero, todo que pasa primero tenemos que ver qué pasa con los que viven, ¿sí? Y todo es las percepciones, los sueños, las visiones, todo primero pasa precisamente con lo que está aquí, ¿cierto? Porque por lo menos tenemos posibilidad de corregir, o sea, usted puede tener esas visiones y muchas veces es para corregir algo que usted está viviendo o que va a vivir, pero lo más seguro es que está viviendo, que es el de aquí ahora, y para eso son estas visiones, para que empiece a corregir, porque le muestra de algo que ya viviste, que es recurrente. Entonces no repetir, sino corregirlo, ¿sí? Entonces, lo que está muerto, lo que está muerto ya no se puede corregir,
pero principalmente vamos a concentrarnos en lo que podemos corregir, y es que únicamente nuestras pisadas. Si no estamos vivos, porque seguro que habías pasado, ¿cierto?, por algo, seguro que mira futuro, seguro que mira que hay sanaciones para las personas que se autolesionan, y seguro que hay todo, pero lo único que podemos corregir el yo, a que es mientras estamos vivos y ahora. Todo error puede corregirse, lo que sí podemos corregir es mientras estamos aquí. Piensen en eso. Entonces los sueños no es para corregir el pasado, los sueños es para corregir el presente, ¿sí? Y esto lo ven precisamente el pueblo de Israel, porque estamos hablando acerca de vidas pasadas según la Torá. Una de las fuentes clásicas del padre del Cabo, o sea, la moderna revista Cirugía, conocida como Quien vivió en Safed, junto a Fad, al norte de Israel, la ciudad de la cabra. El alumno de él, Vital, escribió toda su enseñanza en libros como El Shein, el fruto del árbol de la vida, y es muy complejo de comprender, pero él esquematizó y ordenó todos los conocimientos hacia ese momento. Y hay un libro que se llama El portón de las reencarnaciones, y en este libro nos aporta el del ministerio de la reencarnación, y ahí se cuenta mucho del ser humano, igual que toda la creación, y tiene un propósito. Dios no crea cosas estándar ni nada igual. Cada hoja de un árbol tiene un propósito determinado, diferente. El ser humano tiene un propósito determinado. El propósito general e individual de esta persona como género humano es totalmente aparte de otro. Es natural y revela en Génesis 1 dos géneros en Dios, y creó el ser humano con un alma conocedora del bien y del mal. Mira, hay algo que la gente desconoce y el pueblo de Israel lo sabe y ellos lo estudian, y esto no es oculto para el pueblo de Israel, y sabe que el Dios, el Elohim, cuando Elohim creó al hombre, lo creó de dos géneros, hombre y mujer lo creó, y por eso en las Biblias usted encuentra que dice varón y hembra lo creó, porque lo creó de dos géneros, ¿sí? Estoy hablando hace miles de millones de años, pero, ¿sí?, el hombre ha venido de forma evolutiva, y de esto lo saben, y eso está en la Kabbalah, y eso está en todos estos libros que consulta el pueblo de Israel, ¿sí?, los ortodoxos. Entonces, Dios decide qué es bien y el mal a través de las reglas. El ser humano como jardinero, que tiene como función de desarrollar la sociedad y el mundo que le toca y evitar que se dañe. Esto es la misión general. El género humano, la misión individual, específicamente para eso le dan un cúmulo de herramientas. Sí, de personalidad y de habilidades y de debilidades y vulnerabilidades. El alma, antes de corporizarse, en realidad 40 días antes de que el óvulo sea fecundado, 40 días antes de estar, es decir, una menstruación y media antes de que el óvulo sea fecundado, ¿sí? O sea, Dios toma esa alma como si fuera un paracaidista que lo están preparando para el primer vuelo. Eso se llama bautismo de fuego. Es una forma de decidir la primera vez que arrojan a un paracaidista, que se abre el paracaídas y que le da coraje y ánimo, indica lo que tiene que hacer, porque está temblando hasta 4000 metros y nunca se había tirado. Lo único que resta es que el paracaídas no se desarme y funcione completamente. Suena un poco espeluznante, pero mira, esto que les estoy comunicando, que les estoy leyendo, es algo natural para el pueblo de Israel. ¿Sí ve? Lo que pasa es que cada doctrina
que ha salido de Roma lo ha tomado de forma diferente, unos lo han cubierto para que no se revele y lo dejan entre frases, ¿sí? Otros ni lo mencionan porque eso les daña la doctrina que ellos crearon, ¿verdad? Pero esto es así, o sea, de que 45 días antes de la persona, de la mujer, llegar su menstruación, en esos 45 días antes es donde se está programando la venida nuevamente de esa alma, ¿sí? Para que haga parte de ese plan evolutivo, para que continúe su evolución. Y por eso el ejemplo que nos dan es como si fuera un paracaídas, ¿sí? Al paracaidista primero lo entrenan en un lugar con todo controlado, ¿cierto? No pasa nada, todo está bien, todo está normal y todo. Pero luego, ¿sí? Va a tener que aprender ya en lo real, que es cuando le colocan su paracaídas, y ahí sí debe lanzarse desde muchos pies de altura para poder aprender, ¿sí? A desarrollar muchas cosas, entre esas la técnica de abrir el paracaídas en el momento adecuado, de acuerdo al altímetro que ellos llevan allí, ¿verdad? No lo puede hacer antes ni después porque eso le va a traer alguna consecuencia. Entonces, asimismo, es precisamente la idea es de que no se desarme el plan evolutivo del creador, y lastimosamente por eso es que muchas personas en su ignorancia, yo lo digo en su ignorancia, abortan, pero no saben que lo que hicieron fue interrumpir un plan del creador, ¿cierto? No importó sino esa persona como tal, pero no le importó el plan evolutivo que esa alma iba a venir aquí a realizar. Entonces por eso se convierte en algo sumamente delicado. Es por eso yo espero que estén aprendiendo, que estén conociendo, y que haya sido un poco explícito con todo esto. Igual si tienen dudas, ustedes saben que pueden escribirnos. Nuestro correo es josias4969@gmail.com. Estamos en este tema, ¿sí? Vidas pasadas según la Torá. ¿Qué conocimiento tienen ellos acerca de la reencarnación? Y entonces esta es la primera parte de este maravilloso tema. Les invito entonces para que participemos ahora a continuación de la parte siguiente. Así que les espero. Chao, chao.